¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una previa, o sea, a partir de las 15 horas va a estar la sesión convocada para tratar la ley de glaciares. Ahora son las 13 horas, o sea que falta bastante, pero bueno, ya se está armando el recinto. Vamos a ir contando un poquito cómo vienen llegando los diputados para la sesión que tiene como único tema la reforma de la ley de glaciares, pero tal vez dure más de lo esperado. El que sabe siempre todo, y nos va a contar también eso, es Leo Fredes. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, Mauricio Cantando, muy bien. ¿Contento de estar acá siempre? Siempre es bueno estar en víspera de una sesión porque... ¿Cómo es tu día una sesión? Sesiones, después de tanto tiempo. Al principio es más o menos igual. ¿Seguís sintiendo adrenalina? Sí, voy a decir que sí porque siempre te da un poquito de sobre todo cuando se desencausan un poco las sesiones. Algún diputado... que la tiene bien armadita te va a decir, uy, qué mal eso, pero cuando fueron opositores les gustaba siempre que la sesión no siga el rumbo que tiene que ir y por allí salga para algún lado. Es picante porque sabe todo lo que va a pasar, entonces no es que lo dice por decir, porque pero tiene en la cabeza... Mauri, lo hemos compartido. Lo hemos compartido y hoy lo vamos a compartir. Che, se puede complicar el artículo tal, y vos decís... Qué lindo cuando llegue ese momento, ¿no? Sí, tal cual. Hay que tener mucha cabeza y mucha experiencia para identificarlo. Otro que tiene experiencia, cabeza, pero anda por acá, por todos lados siempre, es el señor Guido Brandlaschi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? ¿Vos sentís adrenalina cuando hay sesión? ¿Te levantás? Me gusta, retomando lo que dice Leo, lo interesante son los cisnes negros acá. Claro. La medianía sabemos que no es noticia. Claro. Entonces, en 1800, Enciclopedia de Datos estás Inútiles, hablando como editor periodístico, ¿eh? 1882, un señor dijo, 1882, dijo, noticia es que un hombre muerda a un perro. Sesión especial a partir de las 15 horas. Se debatirá en diputados la ley de glaciares. Dictamen de la ley de glaciares fue aprobado ayer con 37 firmas en un plenario de comisiones. Y se terminaron de conformar las comisiones de diputados. Ayer fueron creadas y con nuevas autoridades, en realidad, las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Previsión y Seguridad Social. Bueno, me informan que Martín Menem entró a la reunión de labor parlamentaria, que es la reunión de los jefes de bloque y el presidente de la Cámara, en la que se coordinan cómo va a ser el itinerario de la sesión. En este caso hay un único tema, pero el debate siempre, Leo, no me vas a dejar mentir, son cuestiones de privilegio, los emplazamientos para comisiones posibles que haya, los apartamientos del reglamento para que haya algunos temas que puedan tratarse y que no están incluidos. Todo eso requiere un guión, ¿no, Leo? Exactamente, eso, el guión básicamente de lo que es el tema principal, que es la modificación del proyecto a la ley de glaciares, tratar esta media sanción enviada por el Senado, que tuvo dictamen ayer en un plenario de comisiones, es un poco guionarlo, como vos decís, bueno, ¿quiénes van a hablar en nombre de él los 4 dictámenes? Uno de mayoría del oficialismo y sus aliados y 3 de minoría. ¿Quiénes van a hablar por los dictámenes de minoría? Que son 3. Luego, ¿quiénes van a ser los oradores individuales, que no tienen nada que ver con ninguna estructura de esos bloques? Y lo último, sí, los presidentes de cada uno de los bloques expresando sus opiniones. Se da en el último tramo según la proporcionalidad que tienen los bloques en su número. Termina hablando siempre el presidente del bloque oficialista, salvo que decida cederle ese lugar a algún otro de sus integrantes, pero termina siendo el presidente del bloque el que termina dando el discurso final de la temática. ¿Viste que últimamente medio que cambió eso? Sí, medio que cambió, le estaba cediendo a Álvaro Martínez, se lo estaba dando Bornoroni en algunos temas. Por ahí se lo dan a algún diputado que tenga que ver más con zonas cordilleranas, si es que hay un orador que pueda expresarlo bien. También porque por allí el último discurso, el del presidente del bloque oficialista, no va tanto a la cuestión técnica y a lo que tiene que ver por allí con los glaciares, con el agua, con la minería, sino que se apunta más a la cuestión política macro, y ahí es donde el presidente del bloque tiene mayor simbología política. El tema cuestiones de privilegio, apartamento, reglamento, Guido, ¿qué esperás? Espero que ahí esté la estrategia de la oposición para sacarle jugo desde su punto de vista opositor a la sesión, ¿no? Creo que ahí se va a jugar y vamos a ver qué hace ahora en labor parlamentaria justamente el oficialismo para tratar de
¿no? Como vienen haciendo, tirar algunas tandas para hacer. Lo que pasa acá no hay proyectos, ¿no? Para intercalar, hay un solo proyecto. Así que hay que ver, pero van a estar seguramente las primeras intervenciones. Seguramente la oposición va a tratar de ser picante con los temas que incomodan al gobierno, como la situación del jefe de gabinete Adorni, como el caso Libra, y otras cuestiones, el tema también de lo que está pasando ahora con el transporte, los problemas de la gente para viajar, porque las compañías de transporte, es decir, los temas que incomodan obviamente al gobierno, la situación de Oriente, las definiciones del presidente respecto de la guerra. Van a tratar de sacarle punta a los debates políticos en esta sesión de Glaciares. Sí, seguramente va a haber una discusión sobre cómo entrelazar estas cuestiones que no tienen que ver con el debate, que son cuestiones de privilegio, porque al haber un solo proyecto, hay un acuerdo que se está generando ya desde la última parte de la gestión anterior, 2022-2023, para que las cuestiones de privilegio no arruinen el inicio de la sesión, claro, sino que en tal caso sea por tandas, una parte al principio, una parte en el medio, una parte... y que de esa manera, antes llegó a ocurrir que una sesión comenzaba a las 12 del mediodía y el tema central se empezaba a tratar a las 8 de la noche. O sea que eso viene no ocurriendo, quizá en esta oportunidad también se logre que no pase, pero bueno, sí, va a haber muchos debates, una sesión convocada por un único tema. Hace mucho que una sesión no se convoca por un único tema, ¿no? Sí, estaba pensando eso. Presupuesto, imagino. Sí, alguna de presupuesto, sí, no, alguna electoral, me parece que hubo también con algún tema único. Pero sí, es importante porque, primero, ya estamos en ordinarias y puede entrar cualquier proyecto. Exacto. Vos nombrás discusiones que estuvieron en extraordinarias. Entonces claro, no puede haber emplazamientos. Claro, no se puede abrir la agenda porque solo va la agenda que pone el Poder Ejecutivo no puede en el haber temario. apartamiento de reglamento, no puede haber nada. Exacto. Ahora puede haber todo. Vos tenés que puede haber todo, emplazamiento, así queremos que tal comisión se junte con obtener una mayoría, en la oposición ya lo lograría. Eso del emplazamiento, se puede decir vamos a pedir alguna interpelación. Tenemos un dato importante también en la bancada de Unión por la Patria, que más allá del buen trabajo que vienen haciendo Germán Martínez, Cecilia Moró y Paula Penaca en la conducción del bloque y de la sesión, se sumó nada menos que el ex jefe de bloque, Agustín Rossi, y se sumó la ex secretaria parlamentaria, Teresa García. En labor. Se sumaron, no sé si estarán en labor, pero seguro en la estrategia del bloque, que decía Guido. ¿Por qué antes no estaba en la estrategia del bloque? Asumieron ahora en diciembre. Vos decís, se sumaron desde volvieron que son en diciembre, dos diputados. Volvieron en diciembre dos diputados muy experimentados. Los viejos lobos y lobas. Contá todo, eran los que manejaban la sesión hace 10 años. Los que manejaron las sesiones durante muchos años. Hace 12 años, 2013, 2012, 2014, las sesiones las manejaban. En realidad, Agustín Rossi fue diputado hasta 2013 y Teresa García siguió su mandato. Y era la figura de aquel oficialismo. Claro, sí, aquel oficialismo que se enfrentó al Grupo A, que le sacó el mando de las comisiones, que esperó y luego aprobó toda la legislación, que tuvo que afrontar el mal trago que tuvo el gobierno de aquel momento después del conflicto con el campo, que le implicó una sangría al bloque peronista. Y vuelven en ese momento, con toda su experiencia en un congreso distinto. Por lo que estuve hablando en los pasillos, vuelven con toda su experiencia y con ganas de volcarla. ¿Tuviste hablar? Bueno, estuve hablando. O sea, contá todo. Están hablando más en la reunión del bloque. No, pero digo, tener a esas dos figuras en el bloque, más allá, insisto, del buen trabajo que vienen haciendo Paula Penaca, Cecilia Moró y Germán Martínez, le da un volumen importante a Unión por la Patria. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que pasó ayer con algunas imágenes de lo que fue el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Son las mismas comisiones que lograron hacer la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Ayer fue momento de dictamen. Ayer fue el último debate con invitados. Se preocuparon, decíamos acá, había una especie de pedido de parte del oficialismo a los gobernadores de provincias mineras, que son los más interesados en esta reforma, a que hablaran. Solamente uno habló, que fue el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El resto envió a funcionarios. Fue un plenario de comisiones que terminó con el dictamen de parte del oficialismo, dictamen mayoritario de esta reforma con 37 firmas. Y Leo, hubo 3 dictámenes de la oposición, ¿no? Claro, hubo 3 dictámenes de la oposición que estuvieron elaborados por Unión por la Patria, el que tiene más firmas de los que son de minoría, unas 19 creo, por allí anda el número.
Unidos, que Provincias Unidas, que es el interbloque este que agrupa Córdoba, Santa Fe y algún otro espacio, que tuvo 4 firmas. De los 5 integrantes que tienen las 2 comisiones, firmaron 4, faltó una cordobesa que no puso la firma, y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que también es de ese interbloque, hizo un dictamen aparte porque, si bien está en contra del proyecto, tiene otras apreciaciones u otros matices. Guido, ¿te parece que esto va a ser aprobado sin problemas? ¿Va a ser ley sin problemas hoy? Estimo que va a ser ley, sí, sin problemas. Tiene el número, el oficialismo tiene el número con los aliados y con las provincias que hemos mencionado, ¿no? Las provincias cordilleranas. Bueno, estamos hablando de un momento histórico porque es una reforma que se hizo en el año 2010 y que va a tener un cambio en la legislación a partir de otro congreso, de otro acuerdo, ¿no? Una reforma que no es tan vieja, tiene 16 años, sé que parece mucho para muchos, pero en 200 años, y esto recordemos que responde a los presupuestos mínimos ambientales que están previstos en la Constitución desde el 94, o sea, se demoró bastante en llegar a un presupuesto mínimo de glaciar y ahora se modifica. Quien hablaba de esto, y sabe mucho, según nos contaba en el programa Consenso, es el diputado salteño de La Libertad Avanza, Carlos Zapata. Yo tengo una visión muy particular, que está muy ajustada al texto de la Constitución, que establece que la titularidad, la propiedad o el dominio de los bienes de la naturaleza o los recursos naturales le corresponden a las provincias y que en su funcionamiento, administración y explotación se debe respetar los presupuestos mínimos que se establezcan en la Constitución o por leyes nacionales. Perfecto. En esa dictado, establecimiento de los presupuestos mínimos, la legislación debe tener una claridad meridiana para evitar dobles interpretaciones o llevar a situaciones donde aquellas personas que confiaron, que vinieron, invirtieron su dinero, vean peligrar la continuidad de su trabajo o bien ser pasibles de alguna sanción por un problema interpretativo. La ley de glaciares, al establecer con claridad una precisión terminológica y darle la competencia a las provincias para delimitar las áreas que no es el glaciar, sino el periglaciar, que en sí mismo tiene muy poca agua, porque los que hablan de agua por ahí no conocen un poco las altas cumbres, cómo está diseñada. Necesitamos esa precisión. Ahora, si eso va a facilitar, bueno, eso es una señal clara para los inversores, donde podrán apreciar de que ya no estarán sujetos a una interpretación antojadiza o ideologizada de un texto legal, sino que, bueno, hay precisión en los términos. La inversión va a llegar en función de la evaluación que haga cada uno de los tenedores del capital sobre la actividad, la ubicación, las posibilidades de obtener una renta y la seguridad jurídica que podrá tener su inversión para recuperarla con trabajo en el futuro. Para provincia como Salta, provincia pobre, que está bastante limitada por esta razón y por otras razones dictadas desde una mirada muy de Buenos Aires, limitada en explotar o utilizar los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es una buena señal. Yo espero que esta señal sea tomada por los inversores y las inversiones que ya están planificadas, anunciadas, se vean multiplicadas hacia el futuro. De nada nos sirve descansar o vivir sobre una riqueza inconmensurable como puede ser la mineralógica de la puna salteña si no podemos explotarla y no podemos transformarla en un buen estándar de vida de la gente que vive por ahí. Y algunos de ustedes conocen cómo se vive en la puna, ustedes podrán ver que hay gente que vive en un ambiente donde hay mucha riqueza en el subsuelo, pero se vive en un atraso prácticamente en el siglo XIX, diríamos. Claro, estábamos escuchando a Carlos Zapata, que es diputado de Salteño, es una de las provincias que tiene minería, que tiene litio. Ayer se escuchó fuerte Salta, ¿no, Leo? Sí, puso funcionarios a hablar vía Zoom, a explicar en el plenario de comisiones por qué la provincia tenía esa posición. Quejas de la oposición porque no se dieron voces de funcionarios oficialistas que están en contra del proyecto, sobre todo haber invitado a La Pampa, por allí en lo que tiene que ver con los cauces de agua, que solo hubo oficialistas, lo explicaba José Peluc, el diputado presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es el sanjuanino, que bueno, que ya a partir de las audiencias públicas se habían escuchado todas las voces que estaban en contra y que los funcionarios venían un poco a decir cuál era la realidad de sus provincias. También un funcionario nacional estuvo explicando el tema. Seguimos evaluando los proyectos que van ingresando en este principio de sesiones ordinarias, que ya lleva más de un mes, y uno que explora, que se ensucia las manos, hablemos en términos predigitales, es el señor Guido Brablaski,
que está ahí, las manos manipulite, sucias, manos. se pone a revolver textos ahí en los subsuelos del Congreso. ¿Qué proyecto han Me presentado? quedan con la tinta de los, ¿viste cómo eran Antes pasaba en serio, antes La para tinta. hacer lo que ha seguido, lo que hacen muchos Bueno. diputados, periodistas, tenías que ir a buscar los papeles, ¿no? Ujú. No fue hace tanto. No, fue 20 años. hace Nada. nada. Bueno, ¿qué Nada. encontraste ahora? A ver. Tenemos un proyecto de la diputada Patricia Vázquez, ex-PRO, hoy La Libertad Avanza, ¿no? Ajá. Tiene que ver con todo este debate, Mauri, que hay con el tema de las tasas municipales. Sí, lo que cobran los municipios. Sí, Supuestamente por dar servicios. Sí, recordemos, hace creo que una semana o un poquito más, el ministro Caputo de Economía se juntó con supermercadistas y él salió a decir por redes que el principal problema que tienen los supermercados son las tasas que cobran los municipios, ¿no? No es la primera vez que lo escucho. No es la primera vez, no. Después, bueno, hubo versiones encontradas, dicen que a los supermercadistas les preocupa la caída de las ventas, ¿no? Claro, Por pero eso es coyuntural. la falta de consumo. Eso es coyuntural. Pero bueno, hubo cambió. versiones sobre esa reunión a eso. Pero Capaz que le preocupan las dos cosas. lo que sí hay es una ofensiva interesante, importante, del gobierno con los municipios que cobran tasas que el gobierno considera excesivas, ¿no? Excesivas e infundadas. Y a esto parece apuntar el proyecto de la diputada Patricia Vázquez, que fija por ley los requisitos constitucionales que deben cumplir las tasas municipales. Si no me equivoco, no me quiero poner con tema de tecnicismos, pero no se habla de impuestos municipales porque los municipios cobran tasas, no cobran impuestos. No, claro, y la tasa tiene que En ser términos técnicos. la contraprestación a un servicio. Si el servicio no se identifica, ahí hay un conflicto. Sí, me refiero a la terminología, por eso hablamos de Claro. tasas y no claro, de no es impuestos. impuestos, es No, tasa. no son impuestos, son No, tasas. Impuestos que vos pagás un impuesto a un Estado, provincial o nacional, y el Estado hace lo que quiere. Acá lo pagás por una contraprestación directa. Claro. Así es. Alumbrado, barrido, limpieza. Entonces, busca evitar estos cobros sin servicios concretos y frenar el uso de tributos locales con fines meramente recaudatorios. También impone a los municipios la carga, la responsabilidad. Ellos tienen que probar la efectiva prestación. Son los municipios los que deben justificarse. Las tasas exigidas sin cumplir estos requisitos afectan el derecho de propiedad y son confiscatorias, dice la diputada en sus fundamentos del proyecto. También se habilita, unifica criterios a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ha habido fallos de Corte Suprema vinculados con esto. Solo podrán exigirse tasas cuando exista una prestación estatal concreta, efectiva, individualizada, como decía acá Mauricio recién. Se anticipaba esta placa, Mauricio que todo lo sabe. Sí, Hay una tasa que nadie puede creer. Bueno, ya lo vas a decir. No sé si lo voy a decir, Bueno. ¿Cuál? Y seguridad e higiene. Digamos, todos los grandes Claro. comercios dicen que, ¿qué es Sí. eso, seguridad e higiene? Yo te pago alumbrado, barrido, limpieza y seguridad e higiene. ¿Qué sería, digamos? ¿Qué me das? Policía no me podés dar, porque me lo da la provincia y ya le pago impuestos a la provincia. Sí. Bueno, es un término muy ingenieril, seguridad e higiene. No, seguridad si algún municipio tiene esa policía local que hubo en algún momento, pero no sé si se siguen manteniendo esas. Pero que le cobras a un comercio y no al vecino. Sí, esa No, es no, buena. no, en realidad es una contraprestación difícil de... Sí, difícil Y de como probar. es por metro cuadrado, Claro, Es- exactamente. estoy repitiendo cosas que he escuchado. Sí. ¿Qué más tenemos? Requisitos de validez, indica la diputada, la existencia comprobable de la prestación estatal, la identificación del contribuyente como destinatario directo del servicio y la proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto que se exige. Se impone a los municipios, esto que decía, la carga de probar la efectiva prestación. ¿Y qué más tenemos? Porque ahora tenemos las dos campanas, ¿no? Sí. Como a Claro. mí Mauricio me pide traer las dos. Bueno, nos falta un poquito. Esto ya lo dijimos. Tenemos la siguiente, que no sean que si no se consideran... se habilita la nulidad de las ordenanzas municipales y el reclamo por las subas indebidamente abonadas. Ahora, el partido político de la diputada
puede, en sus diferentes espacios, consejos deliberantes, legislaturas provinciales, Ya debe estar ocurriendo, ya, lo que decís. Ya hay avanzar eso. con eso. Por ejemplo, Mar del Plata tiene una de las tasas viales más, No, así tremendo. como No, siempre eso no lo hablamos bien de Mar del No. Plata, alguna vez vamos a decir que tiene una de las tasas viales más grandes. Mar del Plata, con 700.000 habitantes, te cobra la nafta más cara que Lezama, país. Maipú. Tomamos Que- nota que- acá. que Dubái, Sí, o que de todos Balcarce, lados, no sé, pero, no sé, acá. no pero se puede creer. ¿Cómo en se la llama el ruta índice? 2, la nafta, que supuestamente hay menos estaciones de servicio y podrían cobrarla más cara, en el trayecto de la ruta 2 es más barata la nafta que en Mar del Plata, que tiene 700.000 habitantes y una demanda que puede hacer que por el volumen, Por volumen, las tasas que impone el Por las intendente tasas de La que se- Libertad Avanza. ahora Expro, ahora se puso el buzo violeta, se vino a Buenos Aires, no sabemos de qué color es. Sonaba de ministro de Justicia. Sí, del Sigamos, gobierno. sigamos. Bueno. Antes que nada, cuento. No, pero está Sí. señalar terminó- las contradicciones está Claro. bien también, porque Está hay que bien, sí, empezar sí, por sí. casa, hacer los No, por deberes. eso, entonces que llame a los diputados de la Libertad Avanza, a los concejales de la Libertad Avanza de Mar del Plata y le digan, deroguen esta norma, deroguen la tasa vial. Háganlo porque si no se enoja Leo. Claro. Seguimos ahora con la placa, pero se terminó la reunión de labor parlamentaria. Tiempos de dictámenes, 1 hora y 20, 50 oradores individuales de 5 minutos, tiempos de bloque 3 horas y media, y se intercalarán homenajes, cuestiones de privilegio y apartamentos. Se estiman 9 horas de sesión, o sea, 15 horas empieza, calculale, Leo, vos que sos bueno. 15 horas para cuánto 9 dijiste? horas de sesión, Sí. 12 de la noche. Y ponele 12 de la 12, noche. 1 de la Bueno, noche. Seguimos con la placa, terminamos. dale. Madrugada. ¿Vamos a llegar? Sí, llegamos, Sí, dale. estamos de tiempo. ¿Qué dicen los intendentes? Trajimos la otra Sí. campana. Mm. Rechazan las críticas, no están hablando de este proyecto de la diputada, ¿no? Están hablando de cuando se les carga con el tema de las tasas. Rechazan las críticas del gobierno central y sostienen que se ataca al interior del país. Hubo una reunión hace unos días, se reunió el COFEIN en Paraná a fin de marzo. La Confederación de Intendentes, es el COFEIN, son del interior, estuvieron, uno de los promotores, principal promotor quizás de esta reunión fue Daniel Pacerini de Córdoba. Dijeron, los municipios argentinos atravesamos una asfixia financiera crítica y según ellos la incidencia impositiva de las comunas alcanzó apenas 3% frente al 75% que aplica la administración central. Perfecto, Estos son impecable. los Las dos argumentos que están campanas sobre como la siempre. Guido, gracias por esta placa. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Seguimos con la bancada, toda la información acá de la Cámara de Diputados. Recién decíamos al pasar, terminó la reunión de labor, que es donde se reúnen
todos los jefes de bloque y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para darle un orden a la sesión. Acá vemos el recinto que empieza a las 15. Ahora son 13:30, o sea que estamos en la previa de la previa de la previa. Porque Claro, no, tenemos sí. de 2 a 13 es la previa, Claro. y después ya a las 15, que es el durante, pero sabemos que hay media hora de tolerancia para el quórum. Bueno, decíamos, se prevén 9 horas de sesión, 9 horas, 9 horas, de sesión, sí. o sea, esto termina 12 de la 15, noche, sí. en el mejor de los casos, Sí. 12, 12 y media, y tiempos de los bloques 3 horas y media, y los dictámenes, que recién decía Leo, tenés un dictamen de mayoría y 3 dictámenes de rechazo, de minoría. Todo ese debate va a haber en 1 hora y 20. ¿Por qué se va a tardar hasta las 12 de la noche? Bueno, porque va a haber muchas cuestiones de privilegio, que es cuando el diputado se expresa sobre un tema, porque dicen que ese tema de alguna manera alteró sus fueros, y después también los apartamentos del reglamento, que es un pedido que puede hacer un diputado para que se aparte del reglamento y se incorpore un tema a la sesión. Se necesita 3/4 partes. En ese caso, bueno, eso va a ocurrir en varias oportunidades, se está planeando en qué momento de la sesión. Todo va a demandar 9 horas, vamos a tener una sesión que va a durar hasta la medianoche, Guido, con las expectativas que para el gobierno haya un final feliz. Sí. Todo indica que va a ser aprobada, sancionada, porque ya está aprobada por el Senado, las modificaciones a la ley de glaciares, que es uno de los objetivos que tiene el gobierno para promover una actividad que es la minería, a la cual le hace una fuerte apuesta. Es uno de los sectores que más está funcionando de la economía, junto con el tema energía, ¿no? Estamos hablando, bueno, Vaca Muerta, todo lo que es energía y minería, son sectores que están dinámicos dentro de lo que podríamos llamar el modelo Milei. Exactamente. Bueno, y obviamente lo que plantean es que este proyecto, esta ley como está actualmente, la ley de defensa de glaciares, impide exploración en zonas adyacentes a glaciares. Eso se va a escuchar mucho durante la jornada. Ayer se completaron las comisiones. En realidad hubo comisiones que cambiaron de autoridad, otras que se crearon y que tienen autoridades nuevas. Una de las que cambió de autoridad es la Comisión de Mercosur. Estaba de presidente Damián Arabia, fue el que lideró el debate por el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Le dejó ese lugar al diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés. Esto tiene que ver con acuerdos internos, con espacios políticos que tienen una cantidad de presidencias y que se reparten según gustos, preferencias y también mayorías. Al asumir como presidente de la Comisión de Mercosur, Eduardo Valdés, esto decía. Hemos asumido la presidencia de la Comisión de Relaciones con el Mercosur con gran orgullo. Es este territorio que integran Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina fue pensado por Raúl Alfonsín y fue pensado por Sarney, José Sarney, primeros presidentes de la democracia reconstituida de Brasil y de Argentina, como un territorio de paz. Primero que nada, un territorio de paz. Y a su vez el segundo condimento es que tenían que ser democráticos. Por lo tanto, recién se incorpora 1 año y medio después Uruguay, cuando Sanguinetti, Horacio Sanguinetti, asume la presidencia de Uruguay, y en el año 91 se integra Paraguay cuando el general Rodríguez es electo democráticamente. Ya en la Argentina la presidencia era de Carlos Menem. Pero fundamentalmente, ¿qué hizo el Mercosur? Terminar con todas las hipótesis de conflicto entre países vecinos. Bajo ese paradigma hoy hablé y pido que el Mercosur sea territorio de paz. Por eso le pido al presidente Milei y al canciller Kirchner que terminemos con todas esas hipótesis que salen de sus bocas de carácter bélico, porque Argentina no tiene por qué ingresar a ninguna guerra que han declarado Estados Unidos, Israel y Irán. No es nuestra guerra, no tenemos nada en común. Los dos países que nombré primero son los que no reconocen nuestra soberanía de Malvinas, Estados Unidos e Israel. Y Irán está acusado de haber puesto las bombas del año 91 en la embajada de Israel en Argentina, donde yo particularmente he perdido familiares, y en el 94 en la mutual israelí-Tamia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con estos países? No tenemos nada que ver.
y nuestra ambición es la paz. Y hoy la paz preguntémosle a los europeos, se cotiza y mucho. Por la paz, y como militante de esa paz y como seguidor del Papa Francisco, que nos enseñó que la guerra es la derrota de la paz, todos los micrófonos que tenga de acá en adelante van a ser para pelear por la paz, para predicar la paz, porque Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile, ningún país de América Latina merece estar en ninguna guerra. Bueno, escuchábamos a Valdés, que planteó este tema en la comisión y generó ahí un cruce con la diputada Giudice de la Libertad Avanza, que tal vez lo lleve al recinto hoy, de pedir que Argentina se declare totalmente fuera de los conflictos bélicos, que bueno, ahora parece que tienen un impas en lo que fue la guerra entre Estados Unidos e Irán, que duró creo que un mes más o menos, sí. Ahora a partir de un acuerdo que se firmó ayer con intermediación de Pakistán, hay por lo menos 2 semanas de tregua. Un poco también de lo que tiene que ver con estos temas de la paz, aborda la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que ayer se conformó y tiene nuevo presidente, Horacio Pietragala, ex secretario del área del gobierno anterior de Unión por la Patria, y esto decía. Hoy conformamos la comisión y las autoridades y bueno, la verdad que después de casi 2 años donde esta comisión lamentablemente no funcionó como creemos que debía ser, hoy tratamos de llevar un diálogo para que esta comisión vuelva a tener los temas de interés, ¿no? A 50 años del golpe militar, la verdad que entendemos que esta casa, la Casa de la Democracia, tiene que hacer los homenajes que esas víctimas, que lo que sucedió en esa época se merece, pero también hay que hablar de los casos de violencia institucional de nuestra democracia, de las imposibilidades que tiene cada uno de los argentinos y argentinas a manifestarse. Bueno, va a ser una comisión que va a estar abierta al diálogo por sobre todas las cosas, entendiendo que no todos pensamos iguales, pero que las políticas de derechos humanos no tienen que tener color político, sino que tienen que ser defendidas universalmente por toda la población argentina, y eso es lo que vamos a tratar de llevar adelante. Escuchamos a Horacio Pietragala, el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados. Otra comisión que tiene nuevas autoridades, en este caso una figura del oficialismo como Pablo Anzaloni, que ayer fue elegido como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y esto decía. Bueno, acaba de conformarse la Comisión de Previsión Social, donde tengo el honor de presidirla, y es un gusto enorme, y sepan que van a encontrar, como lo dije recién en mi relato, ¿no?, un hombre de consenso, un hombre de mucho respeto por nuestros jubilados, y encontrando proyectos que le hagan bien a la Argentina, de lo cual se requiere de todo el esfuerzo que están haciendo hoy nuestros compañeras y compañeros argentinos en el país. Creyendo en la política de nuestro presidente Javier Milei y buscando consenso para salir adelante de una vez por todas. Escuchamos a Anzaloni, nuevo presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Comisiones creadas ayer, también se estaban creando unas esta mañana, ¿no, Leo? Exactamente, 3 ayer, 2 hoy. Algunas se reemplazaron presidentes, en otras se pusieron presidentes nuevos. Ya tenemos autoridades hoy, ¿no? Ya tenemos autoridades, sí, lo habíamos expresado en una serie de placas, y no sé si las querés compartir. ¿Tenés ya la placa actualizada con la placa actualizada minuto a minuto con Belén desde la producción? Entonces arranquemos, la verdad que no esperaba tanto. Dale, sí, arranquemos. por favor, tienen producción y columnistas de lujo, cantando. Tremendo. Elección de autoridades del día de ayer. Mercosur, Eduardo Valdés, lo veíamos en el testimonio aquí en Diputados TV. Derechos humanos. Mercosur, decías vos, Valdés reemplazaba a Damián Arabia, que había actuado en el verano para tratar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur en conjunto con Relaciones Exteriores. Bueno, ahora que ya pasó ese tema, finalmente, de acuerdo a la proporcionalidad final que se había acordado, se la pasa a Unión por la Patria, y es Eduardo Valdés, expresidente de Relaciones Exteriores, quien asume en ese cargo. Derechos humanos, Horacio Pietragala, también decías vos, con antecedentes en la Secretaría Nacional del Área, otra comisión para Unión por la Patria, y Previsión, hablaba y escuchábamos el testimonio del sindicalista de Huatre, Pablo Anzaloni, de La Libertad Avanza, que hay que ver cuál va a ser la agenda de este año, si es que finalmente la reforma previsional es tema de debate aquí en el Congreso Nacional, o como dice el Poder Ejecutivo, se espera que se acomode el tema del empleo, y como derivado de esa mayor cantidad de empleo en el país y de mayor cantidad de aportantes, se aborda la reforma previsional. Día de hoy, las comisiones
que se trabajaron esta Esto es mañana. fresquito, fresquito, ¿eh? Fresquito, fresquito, sí. Lo pasó aclaremos porque después me llaman que ahí se repite el programa, todo. No, Hoy es total. miércoles 8, estamos previo a la sesión, son 13:40 y esto acaba de pasar este miércoles a la mañana. Sí, igualmente en la pantalla de Diputados TV, en lo que es vivo, le estamos poniendo programas ya emitidos. Pero me llaman muchos que no llegan Claro, abajo. sí, a mí también me dicen, se me pero eso ya cruzaban, pasó. me dicen, che, pero bueno, Leo, sí, esto es, ¿te llaman a vos también? Sí, me llaman o me cruzan por los varios, pasillos y me dicen, bueno, che, esto pero... pasó hoy, miércoles 8 a la mañana. ¿Qué autoridades tenemos? A ver. Autoridades de hoy a la mañana. Familia y Niñez, Bariña Liz Marín, la pampeana de Unión por la Patria, entró en lugar de la salteña Flores de La Libertad Avanza, que había estado en el verano en esa comisión, en el temario de sesiones extraordinarias, para encabezar el debate del proyecto de régimen penal juvenil. Ya La Libertad Avanza, que tuvo control de esas comisiones para apurar la agenda de extraordinarias, ahora sí se la deja, de acuerdo hasta la proporcionalidad que mencionábamos, se la deja a Unión por la Patria. Y en Seguridad Interior, María Florencia de Sensi, del PRO, va a estar a cargo de esa comisión, que es una de las que faltaba nombrar y que la tendrá el Partido Amarillo desde la consideración que le corresponden a los 22 integrantes que tiene Fuerza por el Cambio y que lo convierte en la tercera fuerza de la Cámara, compartiendo ese lugar con el Interbloque Unidos. Ahora sí, repasamos la distribución del total de comisiones, culminada esta última presidencia, ahora hace minutos nada más, tiene que ver con cómo fueron las 46 comisiones distribuidas entre los diferentes bloques de acuerdo al número de integrantes que tienen en la Cámara sobre los 257 totales. A La Libertad Avanza le tocaron 19. La mayoría son estas denominadas de gobierno o de gestión, que son claves para el tratamiento de los proyectos, asuntos constitucionales, relaciones exteriores, presupuesto y hacienda, legislación general, entre las más importantes. Ningún opositor quiere presidir esas comisiones, aclaremos. Porque a veces parece que se la imponen. Y en realidad, si vos sos oposición, no tenés ganas de ser presidente de la Comisión de Legislación General y te manda un proyecto del gobierno y el gobierno te pide a ver si te emplazan a vos. O sea, si van al recinto. Son comisiones que se entiende que es mejor que la maneje el oficialismo, ¿no? Mejor que las tenga el oficialismo para apurar la gestión. Se ha hecho en algunos años, ahora ha pasado un poco de moda y no se ha hecho más, pero hemos estado con Guido en alguna composición en la que se hizo el gabinete en las sombras. ¿Cómo es eso? Pará. El gabinete en las sombras, ¿te acordás? Era que la oposición de cualquier momento consideraba que el gobierno estaba haciendo mal las cosas, esto puede ser dicho en cualquier momento y lugar, y entonces armaban con los especialistas que tenían en el área una especie de gabinete paralelo para discutir o cuestionar las políticas del gobierno y darle ¿Pero en cada comisión había? No, se hacía en el ámbito informal. Se hacía en el ámbito informal, en los pasillos, eso, conferencia en pasos perdidos, conferencia en el salón. Entonces te hacían el gabinete paralelo de la Alianza, ponele, que me acuerdo era uno de los que había, y te hablaba. Hace mucho estamos hablando. Hablaba, pero después hubo más acá en la época del campo también hubo. ¿Había colores? Sí. Colores. No, pero es importante porque era una forma de la oposición, de expresar, porque por ahí vos decís, bueno, pero por esto vos decís, el presidente no me abre la comisión de presupuesto, no me abre la comisión de legislación general, y yo, oposición, quiero instalar el tema, ¿cómo hago? Bueno, ahora en redes sociales por ahí se puede hacer un poco más, pero era para darle desde lo institucional y desde el ámbito institucional esta difusión y mostrarlo. Bien, sigamos. Sigamos, 17 para Unión por la Patria, que hablábamos, van a tener algunas Mercosur, obras públicas, cultura, defensa del consumidor, son algunas de las que va a tener Unión por la Patria en estas 17 en base a sus 93 bancas. Fuerzas del Cambio, 5 comisiones, tiene el mismo número que Unidos el interbloque, pero a Fuerzas del Cambio le tocó uno más. No sé cómo habrá sido la conversación, hay que preguntar algunos detalles, pero bueno, tuvieron una mejor fortuna en esta distribución. 5 de Fuerza del Cambio, de las 5 que le tocan, 4 van para el PRO. Allí también no sé qué habrá opinado. Sos aliado, algún ayudín tendrá, ¿no? Claro, bueno. O al revés, no querés ser tan aliado, entonces más vale te la doy a vos. Claro, ponele. Cualquiera de las dos lecturas. A mí me tiraron las dos versiones, ¿viste? No pude terminar de chequear cuál era mentira. Que el público elija. 4 para el PRO, ninguna para la Unión Cívica Radical, 1 para el santacruceño que va a tener industria.
y unidos con 4 entonces, está el bloque este integrado por las provincias, los gobiernos de las provincias de Córdoba, de Santa Fe y algún jujeño. Le tocan 2 para Córdoba, 1 para Santa Fe. A Jujuy le tocó una fácil para esta época, transporte, le tocó a Risotti de Jujuy. Hay que ver qué piensa hacer con la comisión. Seguramente la oposición va a pedir, y él mismo en este papel que a veces está en el medio y a veces acompaña y a veces no, ver qué hace con esta comisión. Es histórico con esa comisión. Hace tiempo que viene pidiendo un replanteo de los subsidios porque consideran que los subsidios son mayoritariamente para AMBA y tiene una respuesta a esto, que los subsidios tienen que ser por pasajero. Es algo que viene hablándose del anterior gobierno y continúa en este. Por lo tanto, si es por pasajero, esta idea de que tenés que darle el mismo subsidio a una zona despoblada que a una zona donde concentra el 40% de la población, empieza a caerse. Exactamente, eso es lo que decimos siempre. No podés comparar la operación de una unidad en el AMBA con una unidad en el interior. No, y aparte hay versiones de que algunas veces se intentó dar subsidio, hacer una trazabilidad de cuánto se gasta, y no siempre hay información clara. En cambio, acá en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el AMBA, ¿no? Sí. La interjurisdicción, ¿no? Que es ciudad y provincia, hay números. Córdoba y Misiones tardaron mucho en aceptar la SUBE. Misiones tenía un sistema propio que lo manejaba la municipalidad de Posadas fundamentalmente y la provincia, y Córdoba también se resistió durante largo tiempo a la implementación de la SUBE, que finalmente llegó para aclarar un poco los números, pero también se manejaba con un sistema de tarjeta propia. Claro, tal cual. No se permitía que la nación pudiera asistirlo. Queda la última para el hijo Catamarca, la diputada Fernanda Ávila, exsecretaria del área durante la gestión de Alberto Fernández y de Sergio Massa como ministro de Economía, ahora en su papel de bloque del medio, ya no dentro de Unión por la Patria, va a estar al frente de esta comisión. Vos me dirás, Mauri, ¿por qué el hijo Catamarca, que tiene 3 diputados, tiene una presidencia de comisión y no la tienen los tucumanos, que también tienen 3, no lo tiene la izquierda, que tiene 5, no lo tiene Innovación, que tiene 9? ¿Y por qué? La cedió el oficialismo. Aparentemente lo que te explican es que el oficialismo cedió a un aliado esa comisión. Exactamente. Bueno, impecable, Leo, como siempre. Vamos a repasar un poquito. Recordemos, hay sesión a las 15 horas. Único tema, reforma de la ley de glaciares. Me pasan más en limpio y en detalle lo que es el plan de labor. Acá vemos el recinto, que obviamente está vacío porque falta más de 1 hora para que suene la campana. Las 9 horas de sesión son sin homenajes, me aclaran. Ajá. Sin cuestiones de privilegio y sin apartamiento del reglamento ni tratamiento en particular de algún tema. Con los oradores, los 50 oradores, etcétera, que nombrabas antes. Las 9 horas son con los tiempos reglamentarios para los 4 dictámenes, 1 hora, vamos sumando, 50 oradores individuales de 5 minutos, 4 horas, tiempos reglamentarios de bloque, un total de 3 horas y media, o sea que ahí vamos sumando, ¿no? Oradores individuales, tiempos de bloque, y después se espera que exista la posibilidad de cuestiones de privilegio y otros temas que van a demorar. O sea que 9 horas sin homenaje, cuestiones de privilegio y apartamento de reglamento. Estamos hablando de que podemos llegar a, ¿cuántos? ¿12 horas? 12 horas, poner 3 horas, sí, te va a llevar cada uno. Me parece que lo que me están comentando también algunos diputados que están armando la sesión es que lo que mayor tiempo puede llevar es esto de la neutralidad en el conflicto de es lo que menos se habla, mirá. Sí, me parece que en principio se pediría el tratamiento sobre tablas del proyecto. No hay número para aprobarlo porque se necesitan 2/3, una mayoría especial que obviamente el oficialismo no lo va a dar y posiblemente tampoco alguno de sus aliados. Entonces, a partir de eso, buscar un emplazamiento para que se reúnan las comisiones para tratar el proyecto. Ahí sí puede haber una mayoría que diga, llevémoslo a la comisión. ¡Opa! Una bomba que estás tirando. No, pero bueno, habría... se debatiría la posición de Argentina en un conflicto bélico en comisiones. Exactamente. Hay algunos bloques del medio que no están del todo convencidos con la postura oficialista del gobierno nacional de involucrarse. Aunque sea en forma verbal, digo, porque es el involucramiento que hay hasta ahora. Involucrarse en forma verbal, o sea, de alguna manera no hacer un pedido de paz, sino tomar partido por uno de los países en pugna.
y pedir que le gane al otro y no pedir que cesen las hostilidades. Bueno, eso el presidente dijo, estamos ganando Claro, la por guerra. eso, por Se eso. asumió Hay un como bloque- Literalmente se involucró al país. Dijo, estamos ganando la guerra. El planteo es que eso solo puede ser posible con Sí. un pronunciamiento del Congreso de la Nación. Porque es el Congreso el que declara la participación en un conflicto bélico. Entonces, sobre todo, desde lo que fue Cambiemos o Juntos por el Cambio, hay alguna especie de ruido con esto. Bueno, bomba de Leo, puede llegar a haber algún emplazamiento a comisiones para tratar la cuestión vinculada al posicionamiento de Argentina en el conflicto bélico y otras cuestiones, Guido, por ahí también pueden llegar al recinto que no tienen que ver con la sesión, ¿no? Sí, seguramente. Yo creo que el tema Dorni va a estar expuesto. sin duda. ¿Habrá un pedido de interpelación con votación o se va a esperar a que asista durante abril? Está previsto el 29 de abril, ¿no? Está previsto durante abril, no sé, no fue convocado. 29 habían dicho. Sí, estaba, se dijo estaba la fecha hace no fue citada un la par de sesión. semanas. No, claro. Exactamente, eso puede llegar a algún planteo. Pero sí va a ser caja de resonancia hoy seguro dentro de un rato el recinto de la Cámara con todos estos temas de las facturas de la oposición al oficialismo, ¿no? Un tema solo, y estamos hablando un tema solo en el temario, o sea, Sí. de la sesión, y estamos hablando de una sesión que no baja de 12 horas. Y por eso. Es muy complicado, es muy complicado reunir al Congreso así. Porque Tendría que haber claro, empezado obviamente, más temprano, ¿no? Hay muchas ideas. Una sesión a las 11 de la Hay mañana. muchas ideas dando vuelta, pero Sí, Leo tiene sí. varias. Hay algunos que dicen, sí. hay algunos que dicen que los temas ajenos al temario tienen que ser una sesión aparte. Que el Sí, reglamento vamos a- dice eso. No nos queda tiempo, pero lo Pero hablaremos lo en el vamos a próximo hablar programa. muchas pero- veces. Seguramente la nueva autoridad de Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento va a venir algún día a hablar de esos temas con nosotros. Gracias, Leo, por esta Muchas hora. gracias, Mauri, nos vemos. Gracias, Guido, también. Gracias, Nosotros nos Mauri. vamos. Recordemos, sesión 3 de la tarde por Ley de Glaciares. Nosotros nos vemos mañana acá a las 13, como siempre, por La Bancada. Gracias por todo.